estamos en una personalidad que estamos muy honrados de tenerlo esta noche con nosotros. El doctor Moncayo desde Ecuador. ¿Cómo está usted, doctor? Qué gusto verlo. Muchas gracias, Jacqueline. Realmente muy contento de empezar este año con buena energía, aprovechando pues la oportunidad de Flaus y la plataforma de Flaus para compartir un poco la experiencia de este tema que muchas veces se lo pasa de y de ahí el interés de presentar este compartir dando naturalmente al presidente Carlos Chávez, Jacqueline y el resto de asistentes. Así es, doctor. Pues procedo a presentarlo, doctor. El doctor Roberto Moncayo es médico cirujano de la Universidad Central del Ecuador, especialista en ecografía de la Universidad Católica de Quito. Tiene una maestría en ultrasonido diagnóstico en la Universidad Mesoamericana de San Cristóbal de las Casas en México. Es autor del libro Atlas en Ecosonografía de ultrasonido Gauss en el periodo 2007-2009, miembro del Consejo Directivo de la Federación Mundial de Ultrasonido, WOFUM, en el periodo 2009-2011 y miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Iberoamericana de Diagnóstico y Terapia Fetal. Bienvenido, doctor Moncayo. Es un honor para nosotros tenerlo con nosotros esta noche con nosotros también. Eda, saludos. Sé que nuestra presidenta de la federación anda por ahí. También agradezco de inicio también a nuestro soporte, a Daniel Pulve desde Venezuela, nuestro soporte técnico, y a Denise Ramplin desde Brasil. Vamos a dar inicio, doctor. Cuando pueda, por favor, comparta pantalla. Muy bien, con mucho gusto. Entonces, vamos a iniciar. Sí, en la Creo noche que de hoy, estamos. el doctor Moncayo nos trae el tema síndrome de congestión venosa pélvica con el fenómeno de síndrome de Nutcracker. Adelante, doctor Moncayo. Muchas gracias, Jacqueline. Buenas noches con todos los asistentes y bienvenidos a esta charla, un poco fuera de lo común, puesto que no es muy común la detección de este síndrome y espero sea de su validez para la práctica ecosonográfica. Y cuando acabemos la charla, según el programa, estaré dispuesto a contestar las preguntas que pudieran existir. Bueno, hablando del síndrome, de este síndrome de congestión venosa pélvica, eso lo vemos muy comúnmente en nuestra práctica casi diaria en ecografía ginecológica y naturalmente también vemos cuando existan casos bastante frecuentes de varicocele en el hombre, especialmente en el lado izquierdo, podríamos aplicar este cuadro de lo que les vamos a practicar ahora, a decir ahora. Muy bien, empezamos por el fenómeno de Nutcracker, que se refiere a la compresión de la vena renal izquierda, lo más común entre la aorta y la arteria mesentérica superior, con la consiguiente dilatación de la vena renal izquierda por la compresión que les acabo de mencionar. Eso respecto del fenómeno. Respecto del síndrome de Nutcracker, es la consecuencia de esta compresión, que produce una variedad de síntomas de diferentes tipos e intensidades. Este diagnóstico es a menudo dificultoso y generalmente se lo ve en fases un poco tardías. El síndrome de Nutcracker es una causa rara de hematuria micro o macroscópica proveniente del riñón izquierdo exclusivamente por compresión de la vena de este riñón. Esta compresión puede dar, sino las más frecuentes, la compresión de la vena renal izquierda a nivel de la bifurcación que se produce entre la raíz de la arteria mesentérica superior y la aorta abdominal, ya que la vena renal izquierda
pasa entre estas dos arterias. Luego, otra causa es la vena renal izquierda de localización retroaórtica. Luego, la persistencia de la vena cava inferior izquierda. También se describe un poco, bastante más raro, una vena renal izquierda sin una aórtica, es decir, que pasa por adelante y por atrás de la aorta, como veremos algún ejemplo. La compresión de esta vena renal izquierda aumenta la presión de las mismas y los delgados septos que existen a nivel de los fornix del riñón izquierdo se rompen y producen hematuria unilateral izquierda. Este síndrome es más frecuente en mujeres entre los 40 y 50 años, aunque se puede observar aún en pacientes más jóvenes, pediátricos, incluso en varones, aunque en este caso se produciría generalmente varicocele y también la hematuria microscópica. En relación al síndrome de Nutcracker existen síndromes urológicos, como por ejemplo dolor abdominal bajo, especialmente hacia el lado izquierdo, hematuria macro o microscópica, disuria y varicocele. También pueden haber síntomas ginecológicos como dismenorrea, dispareunia, dolor poscoital, varices pélvicas, vulvares, varices vaginales, varices del glúteo y músculo especial y del muslo izquierdo, especialmente en su segmento proximal, es decir, glúteo y segmento proximal del núcleo del muslo, y también este síndrome de congestión venosa pélvica de las venas uterinas especialmente. Los métodos de diagnóstico son uroanálisis, para ver si hay o no hay sangre microscópica, la cistoscopía o ureterorenoscopía, en la cual se comprobará que existe sangre en la orina proveniente únicamente por el meato ureteral y uréter del lado izquierdo. La ecografía Doppler color con varios signos que los voy a describir en el transcurso de esta charla, la URO-TAG y también la angioresonancia del sistema renal, que son exámenes que pueden en varios casos comprobar este diagnóstico, aunque son, como todos sabemos, de un costo bastante más elevado. ¿Cuáles son los tipos del fenómeno de Nutcracker? Entonces, hay el fenómeno que puede llamarse como síndrome anterior, es decir, que la vena renal izquierda pasa por delante de la aorta y por atrás de la mesentérica superior. Es lo más común. Luego, el síndrome de Nutcracker posterior, la vena renal izquierda en este caso pasa por atrás de la aorta y se comprime entre la aorta y la columna vertebral. También hay un síndrome de Nutcracker combinado en el cual la vena renal izquierda es bifurcada como variante anatómica con una rama anterior que pasa entre la arteria mesentérica superior y la aorta y una rama extra posterior que pasa por atrás de la aorta y es comprimida en la columna y la aorta. Y también se describe una compresión de la vena renal izquierda por parte del duodeno que pasa eventualmente la tercera porción del duodeno entre la aorta y la arteria mesentérica superior. Entonces, empezando por el fenómeno de Nutcracker, en la parte anterior, en su componente anterior, como ustedes pueden ver aquí a la izquierda, vemos la arteria aorta, el nacimiento de la mesentérica superior, que forma un ángulo amplio y aquí transcurre la vena renal, que en este caso no está comprimida. Cuando existe la compresión, este ángulo de nacimiento entre la mesentérica superior y la aorta se hace más agudo, como lo veremos posteriormente, y se comprime la vena, y esta compresión de la vena hace que se dilate la vena renal, va hacia los fornix delgados y produce la hematuria descrita. Y por otro lado, esta vena renal izquierda, como todos sabemos, en esta vena desembocan las venas gonadales y por ende en sentido retrógrado se van dilatando y van produciendo varices a nivel ovárico, a nivel del útero, a nivel de la vulva, a nivel pélvico generalmente, como les había indicado ya anteriormente. Entonces aquí tenemos un trabajo de la Clínica Mayo, en la cual habla del fenómeno y síndrome de Nutcracker. Empezando por el fenómeno que les acabo de describir, en el cual esta es la aorta, esta es la vena cava inferior, esta es la vena renal izquierda que pasa por atrás de la arteria mesentérica superior, se comprime,
se dilata y va dilatando también las venas gonadales que van hacia la pelvis, tanto en el hombre como en la mujer. Entonces, este es el síndrome de Nutcracker anterior, el fenómeno anterior en que la vena es comprimida entre la arteria mesentérica superior y la aorta. Y el fenómeno posterior es que la vena renal, en cambio, pasa por atrás de la arteria aorta y se comprime entre la aorta y la columna vertebral. Entonces, hay también un síndrome de Nutcracker combinado, en el cual vemos, esta es una angiotomografía en la cual del riñón vemos que la vena renal aquí tiene una rama que pasa por atrás de la aorta hacia la vena cava y otra que va por delante de la aorta y por atrás de la vena de la arteria mesentérica superior. Es decir, este es el síndrome combinado que es muy raro. La consecuencia es el síndrome de Nutcracker con las varices y la congestión venosa pélvica. También tenemos este síndrome de Wilkie o síndrome de pseudocascanueces, que es una rara combinación. Y en este caso vemos que la tercera porción del duodeno pasa aquí, ya prácticamente en unión con el ilio, pasa por detrás de la arteria mesentérica superior y en sentido sagital vemos la arteria mesentérica superior, el duodeno que pasa comprimido por aquí, igual que la vena, como lo había descrito anteriormente, pero en este caso la vena renal izquierda pasa por atrás de la aorta y es comprimida entre la aorta y la columna y produce los síntomas del síndrome de Nutcracker. Muy bien. Entonces, en este síndrome, ¿cuál es la causa de hematuria? Estos delgados septos entre las venas y el sistema colector de los fornix renales se rompen por el aumento de presión venosa consecuente a la obstrucción, la dilatación de dicha vena y la consecuente hematuria unilateral renal izquierda únicamente. ¿Cuáles son los criterios ecográficos al respecto? El paciente en posición de cúbito, vamos a medir el ángulo de nacimiento entre la arteria mesentérica superior y la aorta. Y lo normal es que sea mayor a 21 grados según muchos autores e investigadores y se lo describe también como 32 grados, que es el límite. Ya vamos a ver ejemplos. Luego, el espacio entre la arteria aorta y el nacimiento de la arteria mesentérica superior, lo normal es que sea mayor a 8 milímetros. Cuando existe este problema, este espacio va a ser notablemente menor, como veremos ejemplos. Luego, el hallazgo normal, lo que normalmente encontramos es que la arteria renal sea de mayor diámetro que la vena renal. Eso sucede en el lado izquierdo y en el lado derecho. La arteria más gruesa que la vena. Pero en el síndrome de Nutcracker, la vena renal, como está ingurgitada, es de mayor diámetro que la arteria renal. Vamos a ver ejemplos. Entonces, otro de los criterios es que la vena renal en su extremo preestenótico, antes de pasar por la arteria mesentérica superior y la aorta, tiene una velocidad promedio. Es un ejemplo de 18 centímetros por segundo. Ya pasó la estenosis, tiene 50 centímetros por segundo, pero en la zona de estenosis, como todos sabemos, cuando hay una estenosis de un vaso sanguíneo, aumenta la velocidad. Entonces, fíjense cómo aumenta también en la zona de la estenosis. Y el diámetro de la vena renal, si puede medir 8 milímetros antes de la estenosis, en estenosis mide 3,5 y después de la estenosis mide 7 milímetros. Entonces, esta vena renal izquierda va a estar dilatada antes y después de la estenosis y disminuida de calibre en la zona de estenosis, como les había indicado. Entonces, aquí tenemos ya un ejemplo práctico en el cual, en una vista longitudinal del abdomen, estamos viendo la arteria aorta abdominal. Aquí vemos el nacimiento de la arteria mesentérica superior y miren, este ángulo es muy amplio, ya van a ver de cuánto es. Y aquí está la vena renal izquierda notablemente y claramente visible, en este caso de 3,5 milímetros de diámetro, que es prácticamente normal. Si le ponemos el Doppler y hacemos las medidas, este ángulo tiene 72 grados. Si habíamos dicho que por sobre 21 grados en algunos autores y otros pocos sobre 32 grados, es lo normal. Aquí tenemos 72 grados. O sea que es normal, aquí no hay ningún problema. Ponemos el Doppler de color y vemos la arteria mesentérica superior
y cómo se pinta fácilmente la vena renal, en este caso porque no está comprimida, como sucede en el síndrome de Nutcracker. Entonces, en este otro ejemplo normal, fíjense, el tronco celíaco, que todos sabemos da la arteria hepática y la arteria esplénica, inmediatamente debajo la arteria mesentérica superior, aquí la aorta, y el espacio muy amplio entre la aorta y la mesentérica superior, este espacio que debe ser más de 8 milímetros, y la vena renal izquierda perfectamente normal. Entonces, si medimos este espacio entre la aorta y la arteria mesentérica superior, aquí tenemos 11,8 milímetros, que es lo normal. Ahora vamos a ver ejemplos. Este es otro ejemplo normal en que el espacio entre la arteria aorta y la mesentérica superior mide 9 milímetros, si lo normal es mayor de 8. Es normal. Otro ejemplo de normalidad, un espacio de 10,2 milímetros entre la aorta y la arteria mesentérica superior, dentro de lo normal. Y con el Doppler de color, fíjense cómo se ve tan bonito el tronco celíaco con sus dos ramas, la arteria mesentérica superior con un ángulo bien amplio y la vena renal que aquí se la ve muy clarito. Ya van a ver ejemplos como se ve comprimida como una liñita. Esto es lo normal. Entonces, les había dicho también que lo normal en el riñón derecho, en este caso, es que la arteria sea más gruesa que la vena. Fíjense, la arteria mide 3,9 milímetros, la vena 3 milímetros. Ahora, ¿qué pasa en el riñón izquierdo? Riñón izquierdo, cuando hay el síndrome de Nutcracker. Fíjense, la vena mide 6,3 milímetros y la arteria 3,1 milímetros. Es decir, al revés de lo que vimos acá. La vena delgada, acá la vena está gruesa, porque está dilatada por la compresión que sufre cuando pasa entre la arteria mesentérica superior y la aorta. Y este es el video de lo que les acabo de enseñar. Este es del riñón izquierdo, el hilio renal, y fíjense, la vena renal y la arteria renal. De menor calibre la arteria y de mayor calibre la vena porque está dilatada. Un ejemplo más. La vena renal a nivel del hilio, fíjese, mide 7,8 milímetros, sin color y con el Doppler color. Fíjense cómo se ve aquí. Y la arteria de menor calibre que la vena renal, como lo estamos viendo. Y en el video se puede ver muy claramente aquí sin color, aquí con el Doppler color, la vena más dilatada que la arteria mesentérica superior que le estamos viendo acá. Muy bien. Entonces, si hacemos la medición, fíjense, el riñón derecho, aquí la vena mide 5,9 milímetros. Pero ¿qué pasa en el riñón izquierdo? La vena mide 10 milímetros. Entonces, comparen la vena del riñón derecho y la vena del riñón izquierdo dilatada cuando hay el fenómeno de Nutcracker por compresión de esta vena izquierda entre la mesentérica y la aorta. Entonces, aquí tenemos una vista transversal, en cambio. Cuando yo hago una vista transversal del abdomen, veo algo del páncreas, la vena esplénica por aquí, la arteria mesentérica superior, la arteria aorta, y en este sitio viene la vena. Aquí está la vena renal preestenótica, aquí la vena renal estenosada entre la arteria aorta, entre la arteria mesentérica superior y la aorta, y aquí en el extremo posterior a la estenosis. Entonces, fíjense aquí en esta vista transversal como para medir la cabeza del páncreas, vemos aquí la vena esplénica, la confluencia de la esplénica con la vena mesentérica superior para formar la porta que estaría acá. Miren, la arteria mesentérica superior y la compresión de la vena renal izquierda, esta es la aorta, acá estaría el extremo proximal de la vena renal izquierda, la zona de compresión y aquí a la desembocadura en la vena ilíaca, perdón, la vena cava inferior. Y en sentido longitudinal, comparen aquí la arteria aorta, la arteria mesentérica superior, un ángulo muy delgadito y la vena apenas visible. Se nota la compresión que sufre la vena con la pulsatilidad de la arteria aorta y la arteria mesentérica superior. Aquí está la vena renal del lado izquierdo. Entonces, la arteria aorta, el nacimiento de la arteria mesentérica superior, este ángulo mide 5,5, perdón, 15 grados.
15 grados, si lo normal habíamos dicho mínimo 21 grados como normal, y este espacio de aquí que habíamos dicho 8 milímetros, aquí tiene 5,5 milímetros. Entonces, en este dibujo vemos el síndrome de compresión anterior de la vena renal izquierda, está dilatada, y en este esquema transversal vemos la vena renal izquierda dilatada, comprimida aquí entre la arteria mesentérica superior y la aorta, luego un poco muy se dilata nuevamente antes de desembocar en la vena cava inferior. Muy bien. Entonces, lo que les había dicho en sentido transversal, aquí tenemos la vena renal izquierda, la aorta, la compresión de la vena entre la aorta, entre la mesentérica superior y la aorta, y la vena cava inferior. Miren lo que mide aquí la vena antes de la estenosis, 6,6 milímetros, y en la zona de la estenosis, 0,7 milímetros. Es decir, de 6,6 bajó a menos de 1 milímetro por la compresión que existe. Y en sentido longitudinal, miren este ángulo tan agudo, es un ángulo de 9,6 grados. Aquí está, ¿no? Y entonces casi ni se ve la vena renal que estaría aquí, en este sitio, por la compresión entre los dos vasos descritos. Y al poner el Doppler de color, aquí está la aorta, la arteria mesentérica superior y la vena renal prácticamente no visible. Y este espacio entre la aorta y la mesentérica superior, que decía debe ser 8 milímetros como mínimo, tiene apenas 3,1 milímetros. Muy bien. En sentido transversal, la aorta y la vena cava inferior, no se ve siquiera la vena renal. Esta es la arteria aorta, la mesentérica. Y miren, con el Doppler de color prácticamente ni se pinta aquí la arteria, la vena renal izquierda por la compresión que existe entre la arteria mesentérica y la aorta. Entonces, en el video se ve la compresión entre la mesentérica y la aorta, y en longitudinal también la aorta y la arteria mesentérica superior que comprimen a la vena renal, que es esta liñita que apenas se le avanza a ver en este espacio de aquí. Una importante compresión de la vena. Miren acá, antes de la compresión la vena mide 8,6 milímetros. En la zona de compresión o de estenosis mide 1,3 milímetros y post-estenosis 6,7 milímetros. Entonces se nota muy claro la compresión de la vena entre la arteria mesentérica superior y la arteria aorta. En sentido longitudinal, lo mismo que acabamos de ver, la compresión de la vena renal, y este espacio de aquí, que debería ser mínimo 8 milímetros, mide 4,5 milímetros, como les había indicado. Muy bien. Aquí lo mismo, y un ángulo de apenas medido el ángulo de 17 grados, lo normal es sobre 21 como mínimo. Y en esta flebografía, solo para demostrar la vena renal izquierda y la vena gonadal, una vez que existe el fenómeno de compresión, viene ya el síndrome de Nutcracker con la dilatación de la vena y todas las venas que van a estar a nivel de la pelvis, tanto masculina como femenina. Ahí está el trayecto de la vena gonadal. Entonces, les había dicho también que existe el fenómeno de Nutcracker posterior, en el cual la vena renal izquierda está localizada por atrás de la aorta. Y entonces, aquí tenemos la aorta y en este caso la vena renal izquierda pasa por atrás de la aorta, entre la columna y la arteria aorta, como la vemos aquí, mide apenas 2,1 milímetros, y con el Doppler de color vemos la arteria aorta y aquí la vena renal izquierda comprimida contra la columna que está en este sitio de acá atrás. Entonces miren aquí, en video vemos la compresión, la arteria aorta, la vena renal izquierda comprimida, y aquí con Doppler de color, cómo pasa la vena renal por atrás de la aorta con la compresión consiguiente entre la columna vertebral. Miren aquí, está la aorta y aquí la vena renal izquierda, y aquí con el Doppler de color y sin Doppler, apenas de 2,5 milímetros. La compresión, el síndrome, el fenómeno de Nutcracker posterior que les había mencionado. Y aquí en video, la arteria aorta y la vena renal izquierda que pasa por atrás. Ya no por delante, sino por atrás de la arteria aorta. Y con el Doppler de color, lo que les acabo de mencionar, la aorta y la vena renal que se dirige a la vena cava inferior, pero por atrás de la arteria aorta.
En este ejemplo de una angio-urotac, vemos aquí el riñón izquierdo, la vena renal dilatada y como ustedes pueden ver aquí, la flecha le señala la arteria aorta y la vena renal pasando por atrás de la aorta que se comprime entre la aorta y la columna vertebral. Es decir, el fenómeno Cracker posterior, como se había mencionado. Y entonces también les dije que las velocidades van a variar. Si es que medimos la velocidad de la vena antes de la compresión, fíjense, 11 centímetros por segundo. En la zona de estenosis, 43 centímetros por segundo. Y post-estenosis acá, 34 centímetros por segundo. Fíjense cómo aumenta la velocidad de la vena en la zona de la estenosis. Todos son datos que nos ayudan a confirmar el fenómeno que producirá el síndrome de Nutcracker. Muy bien. Entonces, respecto ya, hablando, pasamos la parte de la compresión y vamos a los síntomas. Entonces, ¿qué va a producir esta compresión? Va a producir el síndrome de Nutcracker, que se caracteriza por producir varices uterinas, periuretrales, vaginales, vulvares, a nivel de la vejiga, hemorroidales y también glúteas y del tercio proximal del muslo del lado izquierdo únicamente. Entonces, cuando hacemos un eco transvaginal, nos va a llamar la atención esta imagen, como la que están viendo ustedes ahí, en la cual se observan las venas alrededor del cuerpo uterino, ¿no? Ya se nota que están muy dilatadas. Esto no es normal. Si ponemos el Doppler de color, fíjense cómo se observan ahí las venas absolutamente demostradas, lo dilatadas que están a lo largo del cuerpo del útero. Este es un video de cómo se ven las venas en un útero retroverso y las venas dilatadas en el cuerpo del útero. Con el Doppler de color nos ayudamos para demostrar mejor esta compresión que existe de las venas de la vena renal izquierda que produce estas venas varicosas a nivel del útero. Y lo más común es que va a ser que encontremos las venas dilatadas en el lado izquierdo del útero. Fíjense, aquí está el útero, aquí está el endometrio, venas derechas y venas izquierdas, características del síndrome de Nutcracker, es decir, varices pélvicas paruterinas del lado izquierdo especialmente. Aquí tenemos una vena izquierda de 8,4 milímetros de diámetro, corroborado con el Doppler de color. Naturalmente que podría confundirse, por ejemplo, con un hidrosalpinx, pero el Doppler de color nos saca de esta duda. Entonces, en este cine, con el Doppler de poder, vemos muy claramente las venas congestivas, varicosas, periuterinas del lado izquierdo. El diagnóstico diferencial básicamente con la trompa uterina, como la ven aquí, que con el Doppler de color no se va a pintar. Es un ejemplo de una hidrosalpinx muy severo, pero bueno, vale la pena únicamente para demostrar que con el Doppler de color, pues un hidrosalpinx no se va a pintar nunca, y a diferencia de las venas que sí se van a pintar, aquí tenemos varices uterinas del lado izquierdo en Doppler, sí, sin el Doppler de color. Luego, en este otro caso, fíjense que esta es una vena que mide 11 milímetros de diámetro. Aquí está el útero y las venas del lado izquierdo son las que están dilatadas. Todas estas venas van a estar alrededor del ovario también dilatadas. Fíjese, todas esas venas dilatadas, especialmente hacia el lado izquierdo del útero que lo estamos viendo en este ejemplo. Y con el Doppler de color, pues podemos ver claramente cómo se ingurgitan y se llenan de flujo sanguíneo y el 3D nos permite ver muy claramente las venas dilatadas, ingurgitadas en el lado izquierdo en relación al lado derecho del útero. Ahí está muy claramente demostrado lo que les acabo de mencionar. Entonces, un ejemplo más. Aquí está el útero y miren esta vena que pasa por atrás de la pared, desde el lado izquierdo hasta el lado derecho inclusive, y cuando la sensibilidad o el flujo es lento, podemos incluso identificar el flujo de la vena, que sabemos que es una vena por el flujo que tiene, como lo estamos viendo aquí, a diferencia, para hacer un diagnóstico diferencial con alguna otra patología que no tenga flujo sanguíneo. Entonces, es un caso muy severo en el cual el útero es todo el endometrio es esta partecita de aquí, queda un poquito de miometrio y las venas absolutamente dilatadas, como estamos viendo en este ejemplo,
por un síndrome de nutcracker muy severo, lo cual va a producir en la paciente unas congestiones, inflamaciones de la pelvis, hinchazón de la barriga, dolor, congestión, mientras amanecen a veces con el abdomen planito y en el transcurso del día ya se les va hinchando el abdomen y viene el problema de congestión venosa por dilatación de las venas a nivel pélvico. Incluso pueden estar dilatadas como estas que las estamos viendo aquí alrededor de la uretra. Entonces estamos viendo la uretra y la vejiga. Fíjense aquí las venas periuretrales dilatadas también. Desde este sitio podemos ver lo dilatadas y lo congestionadas que están, o a lo largo de la vagina. Bueno, estas son las periuretrales que les acabo de mencionar, de enseñar ahorita, y a lo largo de la vagina, antes de introducir el traductor, podemos ya ver el transcurso del trayecto de las venas congestivas que se pintan con el Doppler. Como es un flujo lento, muchas veces hay que usar el Doppler de poder y bajar el PRF, la sensibilidad para que pueda captar un flujo lento de estas venas y poder demostrar que se tratan de vasos dilatados y congestivos. Miren, aquí está en este video a lo largo de la vagina toda esta cantidad de venas dilatadas y congestivas. En este caso, vamos a ver una imagen de la vejiga en una paciente que tenía una vena renal de localización retroaórtica, que tenía varices pélvicas, pero inclusive eran las varices a nivel de la vejiga. Entonces, aquí tenemos la vejiga, está llena de orina, entonces están llenas las venas congestivas, hicimos la reconstrucción tridimensional y fíjense cómo se pintan estas venas terriblemente dilatadas a nivel del piso de la vejiga, como que fuera una invasión trofoblástica en el caso de una placenta ácreta, pero estas son inclusive en este ejemplo mucho más dilatadas que eso, y miren cómo se ven las venas, las varices a nivel del piso pélvico, del piso de la vejiga, por este síndrome que les acabo de mencionar. Y sin el Doppler de color, únicamente se veían como mamelones que estaban en el piso de la vejiga y que se trataban de las venas que están dilatadas y que con el Doppler se veían así, sin el Doppler y con el 3D se veían de esta forma. Y esta es otra paciente de 67 años que tenía varices a nivel de la vulva, de la vagina, y tenía mucha congestión y mucha molestia. Yo empecé haciéndole el examen a esta paciente, pero en posición de cúbito no le encontré nada. Pero ella decía que cuando se pone de pies es cuando le aparecen. En efecto, dice poner de pies, estoy con el traductor lineal, como ven, y ahí sí aparecieron las venas por la congestión y la insuficiencia venosa que también existe de por medio, pues, ¿no? Entonces, son todas estas venas. Incluso a nivel del recto podemos identificar en casos muy extremos varices y, digamos, hemorroides, y estas son venas a nivel del glúteo, a lo largo del glúteo en vista extendida y a lo largo del muslo en su extremo superior proximal únicamente del lado izquierdo en casos muy severos de síndrome de Nutcracker. Y luego, en el varón también podemos encontrar varicocele, en el cual todos sabemos que es el dilatación del preso pampiniforme más común por deficiencia valvular, pero presente en un 13% de hombres saludables asintomáticos y más frecuente en el lado izquierdo. Cuando son del lado izquierdo, lo más frecuente porque puede también existir en varón, en el hombre síndrome de Nutcracker. Presente un 40% de hombres infértiles cuando es de tipo bilateral. Bueno, aquí ciertos criterios de cómo sabemos cuándo son las varices, que no se, de las varicocele, que no se trata de esto el tema, pero solo por mencionar cómo se debe valorar y certificar el diámetro de las venas cuando exista varicocele. Y ejemplos de venas del pleso pampiniforme en el lado izquierdo, fíjense aquí, incluso en este caso tenía del lado derecho, bueno, casos raros, cuando está en reposo y con maniobra de Valsalva, como se ingurgitan y se llenan las venas, fíjense aquí, en el lado derecho casi nada y en el lado izquierdo completamente llenas, lo cual nos impulsaría a pensar que este paciente debe tener un síndrome de Nutcracker. Igual aquí, el testículo derecho, el testículo izquierdo y las venas que rodean solamente en el hemiscroto del lado izquierdo, como se demuestra en este caso. Y una vista panorámica extendida desde el canal inguinal, inclusive se puede ver toda esta
maraña de venas dilatadas de un varicocele en un paciente con portador del fenómeno de Nutcracker y el síndrome de Nutcracker caracterizado por el varicocele. Todos vemos ahí como con el pujo se ingurgitan las venas, que es la manera de hacer el diagnóstico, más la medición del diámetro de las mismas, que puede ser tanto en reposo y especialmente en posición de pies, que es cuando vemos así como en estos dos ejemplos que se llenan y se ingurgitan por la presión que existe, y en posición de pies más verídico el diagnóstico. Un ejemplo más severo todavía, y con el Doppler de color, la reconfirmación del caso. Bueno, como conclusión diremos que la ecografía 2D y 3D, el Doppler color y espectral, es un método no invasivo, reproducible, de bajo costo, que puede demostrar claramente este síndrome poco conocido y poco diagnosticado, requiriendo eventualmente verificación con otros métodos diagnósticos como la tomografía o la resonancia magnética. Bueno, esto es todo. Espero que sea de utilidad y les agradezco mucho a la audiencia por su asistencia a esta charla, y si es que existen preguntas, pues con gusto las contestaré si es que puedo. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla y paso a las personas organizadoras, Jacqueline, Eda, etc. Gracias por su atención una vez más. No, doctor, nosotros somos los que tenemos que agradecer. Siempre es un placer escuchar sus ponencias magistrales. Tenemos ya un par de preguntas, doctor. Vamos a iniciar de inmediato. La primera dice, mi pregunta es, ¿la obesidad y el embarazo pueden ocasionar el fenómeno de Nutcracker? Es una buena pregunta. Y la respuesta es no. Es de pensar que por el embarazo o por la obesidad existan varices. Sí, varices sí, pueden existir, pero más bien por otro fenómeno, por compresión en el caso del embarazo, por compresión de la vena ilíaca, de la vena cava, que puede producir varices a distancia, más no la compresión o la disminución del ángulo entre la arteria mesentérica superior y la aorta. Y en el caso de la obesidad, pues todos sabemos por declive, por insuficiencia venosa, que puede existir también, más no necesariamente por el síndrome de Nutcracker. Sin embargo, el síndrome de Nutcracker puede existir en cualquiera de estas personas, en obesidad, en embarazo y también en hombres y en mujeres. Sin embargo, repito, no necesariamente tienen que ser obesas ni estar embarazadas para tener esta patología. Perfecto, gracias, doctor. Continuamos. La siguiente pregunta dice, ¿a qué distancia del nacimiento de la bifurcación aortomesentérica deberíamos medir el espacio que debe ser mayor a 8 milímetros? Es una buena pregunta. Es a la altura de la vena renal, por donde pasa la vena renal, que es aproximadamente a unos 3, 4 milímetros de la bifurcación, ¿no? Inmediatamente a unos 3, 4 milímetros de la bifurcación está la vena renal izquierda, y a nivel de la vena renal es donde se debe medir el espacio. Ok, perfecto. Dice, otra pregunta, doctor. ¿A partir de qué medida consideramos vasos pélvicos dilatados en las fosas ilíacas? Generalmente a nivel del útero, desde los 8 milímetros en adelante, ya se consideran como venas varicosas. Antes Ok, de eso, podríamos considerar como venas congestivas, pero ya, aún no varicosas, no ¿no? Y varios. estas venas congestivas pueden ser por insuficiencia venosa, o por antecedentes de múltiples embarazos, o por otras causas congénitas inclusive, pero como varices, a partir de los 9 milímetros en adelante en definitiva. Otra pregunta dice, ¿qué tan frecuente es este síndrome en las mujeres? La verdad es que es mucho más frecuente de lo que uno se imagina. Y naturalmente la invitación a los asistentes a que cuando hagan un eco transvaginal lo hagan sin presión del transductor y hagan un trayecto suave del útero mientras examinan el endometrio, los miomas, lo que quiera que estén examinando, y fíjense si están dilatadas las venas. Se pueden ver en sentido longitudinal, pero especialmente en sentido transversal y hacia el lado izquierdo es donde con mayor frecuencia se ve. Entonces, si se encuentran quizá a este nivel las venas,
al retirar el transductor se pueden ver también, cuando ya existe un verdadero síndrome de nutcracker, se pueden ver a lo largo de la vagina o periuretrales inclusive. Ok. Bueno, hay varias preguntas más, doctor. Estuvo súper interesante el tema. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es el diámetro normal de las venas periuterinas? Y ya lo mencioné ahorita, que le decía de 8 hasta 8 milímetros, y desde ahí para adelante ya se consideran varices. Ok. O sea, antes de eso ya serían solo venas congestivas. Lo normal de una vena que no sea congestiva no debe sobrepasar entre los 3 y 4 milímetros máximo de las venas uterinas. Ok, continuamos. Desde la República Dominicana, una pregunta de la doctora Nancy Turcios dice, en el caso de la evaluación femenina, el estudio de elección para estudiarla, ¿qué sería mejor, doctor? ¿La tomografía o la resonancia? La verdad es que el síndrome de Nutcracker se va a verificar primero con la ecografía, porque si es que una paciente o un paciente tienen sangre microscópica, hematuria microscópica, no vamos a hacerle de buenas a primeras una resonancia o una tomografía. Entonces se va a hacer un eco en busca. Empecemos primero de que pueda existir una pequeña litiasis por ahí, a pesar de que los síntomas ya nos indicarían un poco. Vamos a ver si es que no hay por ahí una malformación, un tumorcito a nivel de la vejiga, a nivel del riñón. Vamos a descartar muchas cosas, pero al hacer este análisis ya se puede ver las venas a nivel del útero dilatadas, y ya si de ahí se tiene un poquito de práctica, no es muy fácil ver el paso de la vena entre la arteria mesentérica y la aorta, pero si uno pone atención tanto en sentido transversal como en sentido longitudinal, se ve muy fácilmente prácticamente en todos los pacientes. Y cuando exista duda, no tan categórico como los casos que les he enseñado, que son categóricos, pero sí hay casos un poquito menos claros, digamos, entonces se debe verificar con una angiotac. Ok, perfecto. Otra pregunta, doctor. ¿Existe algún tratamiento para este fenómeno? Hasta donde yo les puedo decir, sí, a pesar de que naturalmente yo no hago ninguno de estos tratamientos, pero de acuerdo a lo que estoy enterado, generalmente hay dos tratamientos, porque he hablado con los especialistas que hacen este tratamiento. O puede existir, cuando son casos muy severos, se puede poner un stent a través de la vena renal comprimida, la vena renal izquierda comprimida, o se puede hacer una especie de un bypass, ¿no? Un bypass, así como se pone un bypass coronario, un bypass de la vena renal que pase por delante de la vena mesentérica, de la arteria mesentérica superior, y se evitaría la compresión de la vena. Eso es lo que puedo decir, a pesar de que de tratamientos no es mi campo, pero les puedo indicar eso. Sí, gracias, doctor. Siguiente pregunta. Frecuencia de presentación combinada de la insuficiencia venosa más compresión de vena renal. Esa sí que es una buena pregunta. Realmente no creo que pueda contestar, porque la insuficiencia venosa se ve muy frecuentemente, y el síndrome de Nutcracker es menos frecuente, pero la combinación de las dos es un dato que no lo conozco, esta combinación de los dos. Esa es mi respuesta. Ok. Continuamos. Dice, en las pacientes multíparas he visto siempre varices uterinas. ¿No necesariamente debe ser el síndrome o sí? Es una buena pregunta, porque eso es algo que vemos quienes hacemos ecografía. Lo vamos a ver prácticamente todos los días cuando hacemos, o casi todos los días cuando hacemos ecografías obstétricas, y generalmente no están en relación con síndrome de Nutcracker. En el síndrome generalmente, digamos, las venas en el caso de embarazo pues están notablemente dilatadas, pero no es el momento oportuno para hacer este diagnóstico. En todo caso, si hubiera y se quisiera entrar en la sospecha del diagnóstico, pues habría que irse a la zona de la arteria mesentérica y hacer estas mediciones que les acabé de mencionar ahorita, como para tener una sospecha de si existe o no. Pero solo viendo las venas del útero no necesariamente están relacionadas con síndrome de Nutcracker. Ok, perfecto. En
Entonces, doctor, otra pregunta. ¿Cuáles serían los diagnósticos diferenciales del síndrome de Nutcracker? El diagnóstico diferencial, a ver, lo que vamos a encontrar a nivel de la pelvis son venas dilatadas, venas congestivas, varices que pueden estar, como les había mencionado, a nivel de la pared del borde izquierdo del útero, a lo largo del útero, como les enseñé algunos ejemplos, periuretrales, perivaginales, ¿qué más? A nivel de la vejiga. Entonces, el diagnóstico diferencial a este nivel es muy poco, porque ¿con qué podemos confundir? Quizá con un hidrosalpinx, eh, una trombosis de una vena en la cual sí que esté muy dilatada, esté trombosada, pero el flujo sanguíneo nos va a salir de dudas y prácticamente a nivel pélvico no existe otra entidad con la cual hacer el diagnóstico diferencial. Bueno, quizá una asa de intestino que puede existir, muy raro, ¿no? Que exista una asa media dilatada que esté en forma estática, casi sin peristaltismo, quizá podría también confundirse. Continuamos. Dice, ¿el varicocele izquierdo siempre se asocia al síndrome? En la gran mayoría de casos sí, pero no necesariamente. También todos sabemos que existe una insuficiencia valvular en el caso del síndrome digamos, del varicocele, pero cuando son varicoceles casi específicamente y muy severos del lado izquierdo y especialmente en jóvenes, sí hay que sospechar altamente en el fenómeno de Nutcracker, que sería la compresión de la vena renal izquierda. Dice otra pregunta, ¿es frecuente el síndrome de Nutcracker circumaórtico? No, definitivamente no es frecuente. El más frecuente de todos es el síndrome de Nutcracker o el fenómeno de Nutcracker anterior, es decir, que está entre la arteria mesentérica superior y la aorta. Luego viene el posterior y el círculo aórtica es muy raro, muy raro. Dice acá, ¿estos casos se refieren a un cirujano vascular entonces? Y dentro de la misma pregunta dicen, ¿los medicamentos antivaricosos no funcionan? Ya, muy bien. En la primera parte, sí, definitivamente los datos que yo les di fueron mencionados por un cirujano vascular, ¿no? Cirujano vascular que yo le había preguntado y él me dijo cuáles son los tratamientos que les mencioné hace un ratito. Y la segunda pregunta, no harían ningún efecto los medicamentos antivaricosos, puesto que no estamos tratando absolutamente la causa de las varices, ¿no? Quizá mejorarían, no sé, un 2, un 5%, pero definitivamente no va a ser el tratamiento. Ok. Otra pregunta, ¿este síndrome solo se verá del lado izquierdo? Exclusivamente, sí, exclusivamente porque como todos sabemos, la vena renal izquierda pasa por hasta desembocar en la vena cava inferior que está al lado derecho, entonces pasa delante de la aorta y por ahí es que pasa entre la arteria mesentérica superior y ahí viene la compresión de la vena izquierda única. Esto sucede solo con la izquierda y exclusivamente del lado izquierdo. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre síndrome y fenómeno de Ya. Nutcracker? El fenómeno de Nutcracker es la compresión de la vena renal izquierda. Este fenómeno anatómico, digamos, de la compresión de la vena, tanto en lo que dije anterior como posterior a la aorta, ese sería el fenómeno, lo más común. Y el síndrome son los signos de las venas y de las varices pélvicas que les había mencionado. El fenómeno es el hallazgo de la compresión únicamente, los hallazgos anatómicos de la compresión, y el síndrome, los efectos del fenómeno, es decir, las varices pélvicas. Dice acá, ¿cuál es la diferencia? No, perdón, doctor, disculpe, que ya esa es la que... dice que si un varicocele recidivante puede deberse a un síndrome de Nutcracker no identificado. Absolutamente sí, definitivamente sí, sí. Esto me han corroborado urólogos, ¿no? En los cuales después de la cirugía del varicocele pueden haber recidivas. Si bien ya no van a ser
iguales como fueron en un principio, porque ya es un paciente operado, pero la recidiva definitivamente que sí puede estar en relación con un fenómeno de Nutcracker no diagnosticado. Ok. Bueno, hay una pregunta que dice, ¿hay algún tratamiento correctivo para estos pacientes? Supongo que se refería a lo del varicocele recidivante. Claro, el tratamiento, como les mencioné, de lo que yo también averigüé, es esto del bypass a través de la vena renal izquierda o un stent en el interior a través de la vena renal izquierda, en el sitio de la compresión. Y bueno, pues me parece que esa era la última pregunta. El chat está, doctor, lleno de felicitaciones por su ponencia. La verdad que, como le dije anteriormente, siempre es un gusto escucharlo y Muchas tener el gracias, honor Jacqueline. de saludarlo nueva vez. Muchas gracias. Déjeme revisar, doctor, porque siguen escribiendo todavía. Bueno, una última pregunta, pero me parece que ya lo habíamos comentado antes, que dice el manejo correcto de estos pacientes es referirlas al cirujano vascular. Sí, definitivamente, sí, así es. Si dice prevalencia del nutcracker en Ecuador, si tiene ese dato, doctor. No, no lo tengo. Desgraciadamente no existen esas estadísticas. Yo las he buscado, pero no existen. No. Bueno, pues edades más frecuentes de presentación del síndrome. Generalmente está descrito, no sé si los mencioné en uno de los slides, entre 30 y 40 años en mujeres. Es lo más común, 30 y 40 años. En hombres puede ser un poquito más temprano porque se notan más, es decir, es más fácil o más sintomático, podríamos decir, o más frecuente encontrar un varicocele izquierdo que venas varices uterinas izquierdas, las que se identificarían eventualmente al azar por hacer mientras se hace un eco transvaginal. Entonces, esa sería la respuesta. Ok, todavía están saliendo preguntas, doctor. Otra más. ¿Cuáles son los factores de riesgo para este síndrome? No existen factores factores de riesgo. Podría ser ya cuando exista el síndrome, es decir, cuando existan las varices, naturalmente la trombosis es uno de los riesgos, los factores de riesgo que podrían degenerar en una trombosis venosa ya a largo plazo. Generalmente es. Y como factores quizá predisponentes, ninguno, porque son ya cuestiones anatómicas únicamente con las cuales nació el paciente o la paciente. Bueno, pues ahora sí creo que esa era la última, doctor. Muchísimas gracias. Voy a invitar a nuestra presidenta de la Federación Latinoamericana, la doctora Eda Chávez, para despedir al doctor Moncayo. Muy bien, muchas gracias. Hola, buenas noches a todos. Gracias, Roberto. Gracias por esa charla espectacular, muy didáctica. Lo haces ver muy sencillo, pero quizás el mensaje más importante es que si no lo buscamos, no lo encontramos. Entonces, conocer la patología, conocer que existe esta posible causa a esos varicoceles persistente o recidivante, o en el caso de las mujeres, esas varices pélvicas puedan tener ese origen ahí arriba, nos lleva a que hay que revisar ese pedacito. Así que creo que muy importante el tema que has tocado en la noche de hoy. Muchísimas gracias. Así es nuestro quinto webinar, el segundo del 2024, que en este caso pues le tocó al doctor Roberto Moncayo como representante de la Sociedad Ecuatoriana. Y muchísimas gracias, pues todos muy orgullosos de tenerte. Y bueno, sin más, agradecerles a todos. Les corrimos el miércoles una semana, los webinars han sido el segundo miércoles del mes, en este caso, para que no se distraigan. El próximo miércoles, día de la amistad, de los enamorados, y se dediquen a amigos y parejas. No quisimos interferir con eso y por eso lo corrimos. Pero el siguiente webinar será el segundo miércoles de marzo, estará a cargo de la Sociedad de Costa Rica, así que por favor estén pendientes y pues sin más, darles las gracias y despedir a Roberto muy agradecida.
Así Nuevamente que, muy contento y muy agradecido por poder participar para Flaus en una de estas charlas, pues y ustedes saben, soy un apasionado de poder demostrar lo que uno puede y se ha logrado aprender durante estos muchos años de hacer ecografía. Así que un saludo muy grande para todos, para ti, Eda, para ti, Jacqueline, y para todos. Gracias por su asistencia una vez más. no, gracias a usted por su participación, doctor, y gracias a todos los que estuvieron pendientes de esta excelente ponencia. Lamentablemente algunas personas no pudieron acceder, pero recuerden que ya en unos cuantos días ya todas las ponencias estarán en el canal de YouTube de Flaus. Entonces nos vemos en el segundo miércoles de marzo en nuestra siguiente actividad. Que tengan todos buenas noches y gracias por participar. Buenas noches. Adiós con todos. Adiós, buenas noches. Buenas noches, chao. Gracias.